Amén. Así es. Ya saludó la persona que tiene a su lado, a la que tiene atrás, adelante. Dele una sonrisa, salúdelo. Muy bien. Antes de ir a la palabra, una ampliación de un anuncio rápidamente. Es muy importante que el próximo sábado que tenemos Santa Cena, ¿a qué horas? 6 de la tarde, usted venga. Venga dispuesto. Vamos a tener la visita del comité directivo o de una delegación del comité directivo de las IEC y ellos quieren venir a hacer una evaluación acerca de cómo está la iglesia. Entonces es muy importante que ustedes vengan porque ellos van a querer, digamos, hacer una evaluación y ellos quieren que estén todos los miembros bautizados de la iglesia. Entonces próximo sábado, muy importante su presencia. ¿Listo? Trate de no negociar ese espacio el sábado, ¿vale? ¿Listo? Muy bien. Quiero invitarle a... Hoy vamos a hablar acerca de... Venimos hablando de los atributos de Dios. Y vimos, el primer atributo que vimos en esta sección fue ¿cuál? ¿Y qué podemos decir de la aceidad de Dios? Es sobre la existencia de Dios, ¿cierto? Entonces decíamos que Dios, ¿qué? Es autosuficiente, Él existe, Él es. No porque nadie determinara su existencia, sino que Él es. Luego vimos ¿qué otro atributo? ¿Y qué podemos decir de la inmutabilidad? Dios no cambia. El ser humano puede cambiar, pero Dios no cambia. Muy bien. Y vimos hace 8 días otro atributo. La paciencia de Dios. Y esto es muy importante porque entender los atributos de Dios como iglesia nos da bases bíblicas, teológicas para enfrentar cualquier herejía o cualquier otra religión que quiera cuestionar. Hombre, ¿por qué si Dios es bueno deja que exista la maldad en el mundo? Tiene paciencia, esperando que la mayoría llegue ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Y hoy vamos a ver un último atributo en esta serie, por ahora, luego seguramente retomaremos los atributos de Dios, y es que la soberanía de Dios. Hace algunos años, una persona me preguntaba, cuando yo estaba más joven, no, eso fue ayer por la tarde, hacía las siguientes preguntas. Yo sé que de pronto algunos de ustedes también les han hecho preguntas, o ustedes mismos se la han hecho. ¿Por qué si Dios es Dios, Satanás se le salió de las manos? ¿Por qué Satanás se le rebeló? ¿Por qué si Dios es todopoderoso permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué si Dios es bueno? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel mató tanta gente. ¿Usted le han hecho esas preguntas? ¿O usted se las ha hecho? Sí. Bueno. Entonces, ¿usted qué ha respondido? ¿Hay voluntarios? Aquí hay un micrófono. Quiero que usted la piense, la analice. A ver, Blanquita se animó. Le voy a dar un minuto.
Por favor, alguien que me colabore aquí entregando el micrófono para que puedan escuchar los que están. Bueno, Dios les bendiga. Pues para mí, como dice el Salmo 135:6, Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Él manda, Él es. Como es dueño absoluto, puede hacer todo lo que quiera. Nosotros somos sus súbditos, sus siervos, debemos de obedecerle y no más. Y paré de contar. Dios les bendiga. Muy bien, muy bien. Bien blanquita. Anótese un punto. Muy bien, vamos a ver qué es cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por la soberanía de Dios? ¿Cómo? Que es el dueño de todo. ¿Qué más? Que es un ser supremo. Ok. ¿Qué más? Soberanía de Dios. Que gobierna todo. Muy bien, vamos a ver varias de esas cosas que ustedes están diciendo. Y es cierto, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando entonces de esos elementos que ustedes están mencionando. Entonces, podemos ver algunos. ¿Qué tiene qué? Un poder ilimitado. Digamos que la soberanía de Dios es una soberanía distinta. Por ejemplo, se utiliza mucho la palabra soberanía para hablar de los países, la soberanía de los países, ¿cierto? Entonces podemos entender hasta dónde llega la soberanía de Colombia, hasta su límite, ¿cierto? Entonces, el río Orinoco con Venezuela, hasta ahí puede decidir Colombia. De ahí para allá, si va a tomar decisiones en terrenos que no son suyos, se puede meter en ¿tiene que pedir qué? Permiso, ¿sí? Muy bien, pero Dios, la soberanía de Dios es ilimitada. O sea, Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Es independiente. Dios es independiente. ¿Qué significa eso? Por eso el Deportivo Independiente Medellín es poderoso. Es independiente porque Él solo puede tomar todas sus decisiones. ¿Listo? Siguiente. No puede, tiene que ver mucho con la independencia. No puede ser ¿qué? Influenciado por nadie. ¿Usted puede ser influenciado? Claro, ¿cierto? Cuando el niño chiquito está llorando y usted le dice, no, no le voy a dar ese confite, y llora y llora y llora, y usted, bueno, listo, ya, venga pues a que no llore. Pero Dios no puede ser influenciado por nadie. ¿Sí? Esto es muy importante para que tomemos ahorita que vamos a profundizar en el tema. Siguiente. Y si es todo eso, nadie puede ¿qué? Detener sus planes o propósitos. Nadie puede detener sus planes y sus propósitos. Entonces nada se puede salir del plan de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la soberanía de Dios. Vamos a un texto, Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Voy a leerlo ahí en el tablero, en el
televisor está en la versión Palabra de Dios para Todos, pero usted seguramente lo tiene en Reina Valera, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio y es que lo vamos a leer inicialmente en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice Isaías capítulo 46, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro que, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde cuándo, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, puede tomar asiento. Si lo leemos en Palabra de Dios para Todos, dice: acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé: mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Ese es un texto sobre la soberanía de Dios. Hay varios asuntos que me parecen muy importantes resaltar de este texto. En el versículo 9, él dice a Isaías: yo soy Dios y no existe ningún otro Dios. No hay nadie como yo o que se asemeje a mí. Pero el versículo 10 habla de una característica que está dentro de la soberanía de Dios, que es la presencia de Dios o el preconocimiento de Dios. Yo conté el final, ¿desde cuándo? Desde el principio. O sea, Dios no anda inventando los capítulos a medida que pasa el tiempo. Él ya escribió la película completa. Él ya conoce el final de la historia. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Por eso tenemos las profecías que Jesús dio en el Nuevo Testamento, porque Él sabe lo que va a pasar. Nada puede sorprender a Dios. Y si usted quiere ver una prueba de ello, pues Génesis capítulo 3, no está ahí. Génesis capítulo 3, versículo 15, 3:15. Cuando el hombre ha pecado, Dios hace una sentencia. Recordemos el contexto. Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿qué pasó? Y Adán dijo: la mujer que me diste por compañera me engañó. Y Dios le preguntó a la mujer: ¿y qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente. Una condición muy del ser humano. Cada que nos preguntan algo, le echamos la culpa, no asumimos nuestra responsabilidad porque tenemos temor, ¿cierto? Miedo, porque somos irresponsables. Y en el versículo 14, en el versículo 15 dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la primera profecía de la Biblia. La primera profecía de lo que iba a suceder. Desde aquí, ya Dios le estaba diciendo al hombre que habría una enemistad con Satanás durante todo el tiempo de la existencia, pero que de la simiente de una mujer llegaría alguien
que aunque la serpiente lo mordiera en el calcañar o en el talón, esta simiente heriría la cabeza, esta simiente heriría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Es decir, que desde Génesis ya Dios sabía que ¿qué iba a pasar? Que Cristo vendría en la simiente de una mujer para salvar a la humanidad. Es decir, Dios no fue ensayando, ay, como el pueblo de Israel me falló, entonces voy a mandar a Jesús. No, desde el principio Dios había planeado la gracia. Desde el principio Dios había planeado que aunque la serpiente heriría en el calcañar, es decir, Cristo fue crucificado, pero desde el principio se sabía que Él iba a resucitar y a vencer. Y falta el tiempo final donde Satanás sea lanzado al lago de fuego profundo, sea destruido. Eso lo sabía Dios. Entonces hay un preconocimiento de Dios en su soberanía. Vamos a ver otro texto. Daniel 4:35. Daniel 4:35, para los que les gusta anotar, Daniel 4:35. Mire lo que dice, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su ¿qué? Tanto entre los, ojo, entre los habitantes ¿de dónde? Del cielo, como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar ¿por qué hace lo que hace? Parte de lo que estaba diciendo Blanca ahorita. ¿Sí? Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Dios, esto es injusto. Que haya pobreza, que la gente muera de hambre. Nuestra medida de justicia es como la medida de justicia de una hormiga comparada con un ser humano. ¿Puede la hormiga decirle al ser humano cuál es la medida de justicia? ¿Puede el ser humano tener una medida de justicia igual a la de Dios? Somos insignificantes, dice Daniel, si nos comparamos con Él. En la Reina Valera dice que somos como nada. Dice, Él hace siempre su voluntad. Y llama la atención que lo dice tanto para los habitantes del cielo como los de la tierra. Otro texto, Efesios, Nuevo Testamento, Efesios 1:11, para los que anotan. Efesios 1:11. Dice, en versión Palabra de Dios para Todos: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía previsto o planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo ¿con qué? Con su voluntad.
Ojo con eso. Mire, esto es Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Repase ahí ese texto. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Entonces, la gracia que usted y yo vivimos es parte del plan de Dios. ¿Sí? El que usted y yo un día hayamos reconocido que somos pecadores no tiene un mérito nuestro. Dios vino a encontrarnos a nosotros. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os les elegí a vosotros. Su gracia te ha llamado con cuerdas de amor. Y entonces vamos a contestar la pregunta siguiente. ¿Escaparon Satanás y Adán de la soberanía de Dios? Respuesta corta, con lo que hemos visto. No escaparon, pero entonces, ¿por qué se dio ello? Y es importante tener algunos argumentos bíblicos para hablar de este tema. Entonces vamos a estudiar primero este caso. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vamos a dejarlo hasta ahí, aunque pudiéramos seguir leyendo lo que sigue, que también es muy interesante. Bueno, vamos a leerlo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Pero nótese el versículo inicial. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces, lo primero que analizamos de ese texto es que hubo unos ángeles que pecaron. Nótese que está en plural. No hubo uno, varios. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice que los ángeles pecaron. Unos ángeles pecaron. Segunda característica, se cree que Satanás era un querubín protector que quiso ser igual a Dios. Ezequiel 28, 15 al 16 nos narra algo que tiene que ver con eso.
Ezequiel 28, 15 dice de la siguiente manera: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre piedras de fuego. Hasta ahí uno podría decir que podía ser cualquier persona, el rey de Tiro, sobre el que se está dirigiendo esta profecía, pero termina ese texto diciendo: oh querubín protector. Y sin duda alguna el profeta Ezequiel estaba hablando del rey de Tiro en esta profecía, pero en la escritura de esta profecía parece ser que Ezequiel observó en la conducta del rey de Tiro como si no estuviera actuando en sí mismo, sino que Satanás estuviese obrando a través de él. Por lo tanto, la profecía de Ezequiel va en una doble dirección, hablando de Tiro, que era un rey presuntuoso, malo, tremendamente orgulloso, y que veía que en él estaba actuando Satanás. Por eso, en el versículo 14, si nos devolvemos, dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Querubín está hablando de un ser celestial. Y dice el versículo 17 de ese mismo pasaje: se enalteció tu corazón, esta es la causa, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. El rey de Tiro también era una persona que estaba enaltecido su corazón, pero ese también fue el pecado de Satanás, que quiso ser igual a Dios. Y nótese que en el Génesis, ¿cuáles fueron las palabras de la serpiente para con Eva? No morirás si comes de este fruto, sino que seréis como Dios. Lo mismo por lo que él descendió, querer ser como Dios. En otras palabras, usurpar la soberanía de Dios. ¿Qué pasó entonces? Dios eligió en su voluntad crear ángeles con la posibilidad de elegir condicionalmente y otros con posición inmutable. Quiero que vamos a este texto de 1 de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Parece que no tuviese nada de relación con lo que estamos hablando, pero hay una frase ahí muy importante. Versículo 21 de 1 de Timoteo, capítulo 5, dice: te encarezco delante de Dios, dice el apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles, ¿qué? Ojo con esa palabra. Ángeles escogidos. Y entonces aquí también podemos observar que hubo unos ángeles escogidos y otros ángeles
que pudieron tener la potestad de elegir seguir o no seguir a Dios. Y sabemos que Satanás no se cayó solo, cayó con una porción importante de ángeles que le siguieron. Es decir, en otras palabras, Dios quiso que Satanás, o que como se conocía, este querubín protector, pudiera tomar la decisión por sí solo de seguirlo o no seguirlo. Vamos al otro caso. Y es el caso de Adán y Eva, ¿cierto? Y entonces podemos decir que Dios eligió soberanamente poner a Adán y Eva en el huerto del Edén en un estado condicional. ¿Qué significa eso de un estado condicional? Siguiente slide. Dice, escogió darle una responsabilidad como criatura. A Dios le plació darle una responsabilidad al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero mire lo que dice el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer. Verso 17. Pero o más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios puso el árbol? O sea, Dios se podía haber ahorrado el árbol. En el jardín. Pero Dios creó al hombre. Dice la Biblia que a su imagen y semejanza. Y le quiso dar una responsabilidad. Cuide, labre este huerto. Usted es libre. Lo único que no me va a coger es este arbolito. Porque Dios eligió que el hombre decidiera creer en la palabra de Dios. Yo te creé, yo te di todo. Quiero que creas en mi palabra. Pero vino una serpiente, un ser que ellos no conocían, les habló y ¿qué? Y los convenció. Entonces Dios eligió darnos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él quiere. Nos quiso dar esa responsabilidad de que le siguiéramos porque le creemos a Él. Siguiente. Fue la soberanía de Dios que el ser humano siguiera su voluntad por decisión y no por inmutabilidad. Dios nos pudo haber hecho inmutables a nosotros. No cambiamos.
Eso no cabe mucho en nuestra mente, pero vamos a imaginarnos algo, que nosotros fuéramos como unos robots, que nosotros fuéramos como unos animalitos, que solamente fidelidad, fidelidad, llegó Dios, fidelidad, fidelidad, pero Dios quiso que ese no fuera la relación con el ser humano. Quiso que el ser humano pudiera tener una oportunidad de elección y de voluntad propia. Isaías 45:9. Hoy estamos paseando por la Biblia. Mire, si usted todavía es de los que está reclamando por el arbolito, lea este texto. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dirá el barro a su hacedor, ¿qué haces? La única certeza que tenemos es que Dios le dio al hombre, le plació crearlo y le plació darle una responsabilidad. Y el hombre tomó la decisión incorrecta, no creyó a la palabra de Dios. Muchos preguntan, hombre, me hubieran puesto a mí en vez de Adán, seguramente yo no hubiera hecho caso a la serpiente. En Adán están representados todos los seres humanos. Tal vez Adán era lo mejor de los seres humanos y tomó una decisión de apartarse de la voz de Dios. Entonces, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué Dios permite que ese pecado existiera y que el hombre pudiese tomar la decisión de pecar? Lo primero es que tenemos que decir que Dios no es el autor del pecado, ni hace que las personas pequen. En Santiago 1:13, la palabra del Señor nos dice que cuando somos tentados, ninguno diga a Dios que es tentado parte suya, sino que somos pecados ¿de qué? Somos pecadores o somos tentados a partir ¿de qué? De nuestras propias concupiscencias y deseos. Cuando la serpiente le dijo a Eva, no morirás, sino que seréis igual a Dios, nació en esta mujer una concupiscencia, un deseo de querer ser igual a Dios. Cuando la palabra del Señor nos enseña, no debemos fornicar o no debemos adulterar, pero nosotros lo hacemos. No lo estamos haciendo porque Dios nos puso esa tentación al lado, sino porque nosotros nos dejamos ganar por el deseo propio, interno, que hay en nuestro ser para cometer este pecado.
Y es un deseo que primero nace en nuestro corazón, que luego se maquina en nuestra mente y que finalmente se ejecuta con nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios castiga el pecado si tanta gente es pecadora? Romanos 1:18 puede darnos pistas acerca de ello. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si vamos al capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La respuesta corta es porque Dios es justo. Ese es otro atributo que no vamos a explorar hoy. Pero dentro de su soberanía, Dios es justo. Y para que haya justicia, para que haya equilibrio, pues Dios no puede cercenar, no quiere cercenar el pecado. Es parte de la justicia de Dios. Llegará un momento en donde cese el pecado, la injusticia y la maldad, no por obra del hombre, sino porque Dios determine en su plan soberano que el tiempo de la gracia ha terminado. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Aquí hay muchas discusiones y muchas religiones del mundo, incluyendo algunas que se llaman cristianas, han tenido diferencias. ¿Hasta dónde es soberano Dios y hasta dónde llega el libre albedrío de Dios? Si realmente Dios, la soberanía de Dios es tan alta, tan poderosa, pues entonces el hombre en sí no tiene ningún rango de decisión. ¿Cuál es la decisión que nosotros podemos tomar? ¿O no podemos tomar decisiones? Es decir, nuestras decisiones están hasta que Dios sabe que íbamos a desayunar arepa con huevo hoy, en vez de chocolate con galletas. O nosotros podemos decidir. ¿Hasta dónde podemos decidir nosotros? Y aquí hay algo bien interesante, y es que nosotros podemos decidir en el rango que Dios nos ha dado elección. Si vamos atrás, al tiempo de atrás, Satanás, Adán y Eva e Israel, Dios les dio libre albedrío condicionado a la obediencia. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de este árbol, esa era la ley. Hasta ahí llegaba el libre albedrío del ser humano. Hasta ahí llegaba, hasta el árbol. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos ahorita de los países? Dios puso el árbol como límite.
y el hombre transgredió ese límite. Usó su libre albedrío para transgredir, pero Dios le había dado libre albedrío sobre lo otro. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios dice al pueblo de Israel: no los elegí a ustedes porque sean el mejor pueblo, sino de lo más vil, de lo más menospreciado. Ustedes eran insignificantes, les dice hasta gusano, ustedes son el gusano. Pero a mí me plació en mi soberanía elegirlos a ustedes como pueblo para que sean ejemplo a otros pueblos. ¿Condicionado a qué? Obediencia. Entonces, ¿qué les dio? La ley. Y les dijo: señores, ustedes tienen libre albedrío, pero no transgredan estas leyes. No maten, no hurten, no se queden con la mujer del prójimo, no den falso testimonio, no se hagan ídolos. ¿Qué pasaba cuando un hombre transgredía esa norma? Castigo. Y cuando una persona quería arrepentirse por haberla embarrado, por haber transgredido una ley, ¿qué le decía a Dios? Presente un sacrificio que le valga, que le duela. ¿Tiene ovejas? La mejor oveja. Usted es muy pobre y no tiene ovejas, tiene codornices, las mejores codornices. Señor, pero es que vale mucho. Tu pecado vale mucho. Y el hombre pasó, en el pueblo de Israel pasaba en un ciclo de obedecemos a Dios, y cuando desobedecemos, Dios ¿qué? Castigaba. Ellos se arrepentían, ofrecían sacrificio, hacían las paces con Dios, volvían y la embarraban, Dios los castigaba, ofrecían sacrificio, volvían y hacían las paces con Dios, y así nos la pasamos todo el Antiguo Testamento. Dios demandaba de su pueblo obediencia. ¿Por qué el pueblo de Israel destruyó Jericó? Y le dijo: y tiene que acabar con todo. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer. Entonces, Dios demandaba de su pueblo obediencia. ¿Pasa eso hoy? Vamos a... La iglesia, los escogidos, hay un suceso que transforma la historia, que transforma la relación con Dios. Isaías 53, desde el Antiguo Testamento, Isaías dice lo siguiente: vamos a leer un poco más arriba, vamos a leer desde el 3. Este texto ustedes lo conocen bien y rematamos con el 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él está hablando al pueblo de Israel. Jesús todavía no había muerto. Esto era una profecía. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo vino y experimentó el dolor, se hizo carne, se hizo hombre. Obedeció la ley y no falló en obedecer la ley. En la soberanía de Dios estaba que Cristo viniera y que nosotros le conociéramos. Fue predicho desde Génesis, afirmado por los profetas, visto por los apóstoles y recordado a nosotros por el Espíritu Santo. Con todo esto, Jesucristo ha venido a transformar esa maldición del pecado en una bendición para encontrarnos con Dios. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Ojo con esto. Porque con una sola ofrenda. ¿De qué ofrenda está hablando? La de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a saltar 18, 22, versículo 18 al 22. Pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿cómo? En plena certidumbre de ¿qué? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Podemos nosotros estar bajo una libertad condicionada a nuestra obediencia? Voy a ponerlo en palabras antioqueñas. Usted se salva porque es muy obediente. Usted se salva porque practique muchas normas morales. Hay un pacto incondicional por ahora. Solamente el Padre nos ve a nosotros a través de Jesús. Si Cristo no nos presenta al Padre, nosotros no existimos para Dios. Solo a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es el libre albedrío que hoy nosotros tenemos? Hoy tenemos libertad de escogencia. Hoy tenemos libertad de escogencia. Hoy una persona peca, inmediatamente no viene a
y te castiga o te apedrea o cae un rayo del cielo y ¡puf! Hay un tiempo de gracia. Por eso la palabra de Dios dice que acerquémonos confiadamente y que le busquemos mientras pueda ser hallado en este tiempo. En este tiempo, solamente a través de Cristo podemos obtener salvación y vida eterna. Entonces Dios es soberano y en su soberanía quiso que tú y yo conociéramos a Jesús. Quiero hablar o terminar con este texto en Romanos 9:18. Dice, de manera, voy a leer desde el 17, porque desde el 18, para no tener que ampliar el contexto. De manera que de quien quiere, tiene que misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la soberanía de Dios. Mientras Él pueda ser hallado, si usted hoy dice, Señor, yo creo que yo soy pecador, que necesito de tu presencia. Dios ha permitido que tu corazón sea un corazón dócil, que sea un corazón sensible. Aprovecha el tiempo de la gracia antes de que tu corazón se endurezca y digas, no hay Dios, no hay necesidad de salvación, no necesito buscar más a Dios. Es el tiempo de la gracia y por su soberanía es que nosotros solamente podemos responder a su gracia a través de la fe, de decir, yo creo, Señor Jesús, yo creo. Y entonces, si yo creo en el Señor, entonces significa que no debo ser obediente, que no debo practicar los mandamientos. El apóstol Pablo dice, ¿utilizaremos pues la gracia como ocasión del pecado? De ninguna manera. Antes, porque conocemos el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz, todos los días tenemos que caminar en pos de nuestra santificación, para agradar a aquel que nos salvó. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie? ¿Aprendimos hoy algo de la soberanía de Dios? Si alguien te pregunta, te hace estas preguntas, ¿tienes cómo responder? Cada vez nos vamos a enfrentar con personas que van a querer desafiar nuestra fe, que van a querer cuestionar la soberanía de Dios. Pero usted y yo tenemos que estar todos los días armados con el escudo de la fe, dice el apóstol Pablo. Pero también la única arma de ataque que describe el apóstol Pablo es la espada. ¿Y cuál es la espada?
la palabra de Dios. Solamente si conocemos la palabra de Dios, si conocemos a Dios desde la palabra, podemos esgrimir cualquier ataque, cualquier cuestionamiento, cualquier herejía. Y si tú hoy estás diciendo: Dios, tú eres soberano, y he dudado de que tú tienes el control sobre absolutamente todo, hoy quiero que te vayas convencido de que Dios tiene el control de todo. Dios sabía que el pueblo de Israel tenía hambre, no porque el pueblo de Israel le diga: tenemos hambre. En su tiempo proveyó en el desierto pan del cielo y carne del cielo. Podemos acercarnos a Dios con nuestra necesidad. Él la conoce. Pero cuando tú y yo le adoramos, llegamos con un espíritu agradecido, llegamos con un espíritu contrito, con un espíritu humillado delante de Él. No hacemos a Dios más justo, sino que en medio de su misericordia, de su gracia, de su amor, Él extiende su mano sobre nosotros. Confía en la soberanía de Dios. Señor, venimos delante de tu presencia y queremos traer un corazón sencillo, un corazón que se quite toda vanagloria de conocimiento, porque frente a ti, Señor, no sabemos nada. El sabio Job dijo: ahora conozco que tú eres Dios. Antes de oídas te había oído. Pero cuando vemos la soberanía de Dios, Él está con su presencia inmanente en todo lugar, en todo momento, y nada se sale de su control. Aún el enemigo está bajo el estrado de sus pies y hace hasta donde Él le permite y Él quiere. Nosotros como hombres pensamos que porque tenemos unos años en la tierra podemos ser independientes, grandes, fuertes, poderosos. Tu palabra dice que nosotros somos como la flor del campo. Señor, perdona nuestro orgullo. Perdona, Señor, cuando queremos usurpar el lugar que tú nos has dado, cuando cuestionamos lo que tú has hecho por nosotros. Señor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, y que tus planes no son nuestros planes, que tus planes son más altos que los nuestros. Señor, solamente nos resta decir: ayúdanos a hacer tu voluntad. No me quiero separar de tu voluntad, Señor. Quiero estar en tus caminos. Quiero estar bajo tu voluntad de la gloria. No quiero ser más
una rueda suelta. No quiero ser más una persona que se aparta y que se aleja de tus designios, de tu bondad, de tu misericordia. Señor, no quiero experimentar mi autosuficiencia. Quiero depender de ti, Señor, de tu soberanía, de tu presencia, Señor. Señor, venimos delante de ti y te decimos, Señor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tú nos dices que vamos a ti, los que están cansados y cargados, que tú nos haces descansar. Que llevemos tu yugo, que es ligero, Señor, y nos despojamos de nuestro yugo para llevar el tuyo, Señor. El de honrar el nombre de Jesucristo, porque yo soy un hijo de salvación y por eso, como hijo de Dios, quiero mostrar a Jesús a todos los que me ven a mí. Señor, te damos muchas gracias. Y yo te pido, Señor, que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente tú sabes dar, nos guíe, nos dirija, nos cuide, nos rodee. Que nos lleves en paz a nuestros hogares, que nos lleves en paz a los lugares donde vamos. Señor, el mundo tiene miedo, guerras, temblores, pero los que confiamos en ti tenemos la certeza de que en ti tenemos la salvación. Señor, te damos muchas gracias. Bendice nuestra salida de este lugar y permítenos volver, si es tu voluntad, si está bajo tu soberanía, a que adoremos tu nombre juntos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.